agradeciendo la colaboración que hemos tenido de nuestros amigos Misael Garrido y Andrea Rendón, vamos a abordar esta ocasión el tema del 22 de febrero en Tepoztlán y la incursión de los bandoleros del siglo XIX, apodados los plateados. Esta investigación la hemos llevado a cabo también en una incursión que hemos hecho a lo que queda de la hacienda de Xochimancas en Ticumán, acá en Morelos. En esta incursión fuimos a buscar los parajes que nos habla en su novela Ignacio Manuel Altamirano del Zarco. Él fue testigo y partícipe de esos momentos como político ya y también como coronel liberal, y narra los sucesos que acontecían en esas regiones en esos momentos. Hablando un poco de Ignacio Manuel Altamirano, él se suma también a las fuerzas liberales para combatir a los conservadores, desde las guerras de reforma hasta la guerra contra el Segundo Imperio. Es un político de mucha importancia, muy preparado, logra obtener una beca para ir a estudiar a la Ciudad de México, su trabajo es muy reconocido, literario y político. Así vamos a referir que también se sumaron muchos civiles a la causa liberal. Aquí en Tepoztlán hubo un batallón tepozteco que también combatió. Y así por diferentes partes de nuestra república se fueron sumando grupos que algunos con convicción, los demás no. Eran oportunistas que andaban buscando sacar provecho y beneficio de lo que consideraban les correspondía. Los hacendados, en su mayoría españoles, habían creado un imperio muy fuerte precisamente en la explotación de la caña de azúcar. Cuba había dejado de tener esa importancia como productor de azúcar y la oportunidad que tuvo México de tomar esa industria desde antes de la independencia, pues fue una gran oportunidad y se empezaron a formar las haciendas azucareras, principalmente del estado de Morelos. Los hacendados voraces, apoyados por los gobiernos, pues despojaron a los originarios que tenían otro tipo de producción diferente como era el maíz. Estos, cuando surge la oportunidad, se suman a las fuerzas liberales y conforman grupos. Hay un personaje muy importante que fue Salomé Plasencia, él fue un liberal que también combatió en las guerras de reforma. Y en el último momento de esas guerras, cuando sucede la batalla de Calpulalpan, pues son derrotados los conservadores. Jesús González Ortega, el general liberal, pues los licencia a los civiles que se habían sumado como chinacos. Y los licencia después de haber dado un gran servicio a la causa. Y como la República se encontraba en bancarrota, pues no había el recurso económico para poderles dar un sueldo, una pensión a la que consideraban ellos que tenían derecho. Estos se quedan con la buena caballada, las buenas armas, que por cierto, las armas fueron en muchos de los casos aportadas por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, defendiendo sus intereses y aludiendo a la doctrina Monroe, que decía que América para los americanos, pues les era conveniente que nos establecieran a un lado de ellos una potencia como lo era Francia. Ellos ya habían tenido la experiencia de su guerra de independencia de haber combatido entre ingleses y franceses. A final de cuentas, pues quedaron los ingleses y los franceses salieron desplazados. En esta ocasión había el riesgo de que los conservadores, apoyados por el clero, trajeran nuevamente a un europeo a que conformara aquí en México un imperio y Estados Unidos tuviera esa competencia. Entonces, pues no dudaron en apoyar a los liberales con buenas armas. Esas armas habían servido también en las guerras de secesión en los Estados Unidos y eran armas de repetición. No eran los rifles aquellos acostumbrados que se cargaban
con un taco de algodón, pólvora y municiones y que tardaba tiempo en cargarse. Estas armas ya eran diferentes. Se podía combatir a tiro directo y repetido, ¿sí? En las batallas posteriores a la incursión del 22 de febrero aquí en Tepoztlán por estos bandidos, en el 5 de mayo de 1862 en Puebla, combatieron los liberales con estas armas y derrotaron a los franceses, que venían muy bien equipados. También venían austriacos y venían belgas. Al año siguiente, en 1863, al mando del general Jolén, regresan los europeos y retoman Puebla. Entonces hay una orden de Ignacio Zaragoza para que ese armamento con el que contaban los liberales sea destruido, para que no fuera a caer en manos del enemigo y ellos tuvieran la posesión de esas armas. Bueno, esto es un contexto que habla precisamente de que estos grupos de plateados estaban bien equipados, estaban con buena caballada, y cuando entraron aquí a Tepoztlán tenían todo ese poder de fuego y esos buenos caballos. Entonces la población de Tepoztlán, en el momento que ellos entran, estaba desguarnecida. Había un batallón tepozteco, pero no se encontraba aquí en Tepoztlán. Entonces Salomé Plasencia pasó por aquí, pues quedó algunos días, y el 22 de febrero la población, ya ofendida por tanto desmán que estaban cometiendo, decidieron perseguirlos. En 1863, José Guadalupe Rojas manda construir un monumento en el paraje de Huachinango, ahora referido como Huachinantitla, para conmemorar efectivamente los sucesos que acontecieron ahí y dar testimonio de los tepoztecos que quedaron muertos en ese lugar. La gente equivocadamente piensa que ahí están sepultados los plateados, y como ellos andaban con sus trajes cuajados de plata y con una águila republicana en la espalda siempre bordada en oro y plata, y sus cabalgaduras recamadas en oro y plata, pues pensaron que ahí estaban enterrados, y no faltó quien fuera a tratar de buscar ese tesoro, pero pues ese tesoro que yo no se encontraba ahí. Por mi parte, dejo la palabra a mi esposa Laura Jauregui para que abunde. Gracias. Bueno, no hay mucho que abundar, solamente hacer la precisión que parece ser, porque no estuvimos ahí, pero todo indica que cuando llegó aquí Salomé Plasencia, que tenemos que recalcar que fue guerrillero liberal, ¿sí? A final de cuentas, eran del mismo bando que Francisco Leiva, Juan Álvarez, que Benito Juárez, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque no eran unos bandidos cualquiera. A final de cuentas sí cometieron 1000 atrocidades, pero también dieron un servicio a la patria, y tan es así que Salomé Plasencia, después de una incursión en Cuautla, donde con muy pocos hombres logra tomar la plaza, lo recompensa el gobierno liberal nombrándolo prefecto de Yautepec, y precisamente es en esos días, siendo prefecto de Yautepec, que él pasa por Tepoztlán el 22 de febrero, un poco antes nosotros suponemos, y hace las tropelías que hizo, atacando la iglesia. Sale huyendo el padre Ángeles, toma prisionero, y no sabemos qué pasó con el padre González, atacando las casas principales que se encontraban en lo que hoy es Avenida Revolución, y siguiendo su camino, solamente que se topa con el grupo de tepoztecos, tienen un enfrentamiento y vuelve a tomar camino hacia lo que hoy es la calle 22 de febrero, que en aquel entonces era la entrada al pueblo, y de ahí, en el paraje, como dijo mi esposo, Huachinantitla, tienen un enfrentamiento y mueren 21 tepoztecos. No tenemos el nombre de esos 21 tepoztecos, no sabemos a ciencia cierta quiénes fueron. ¿Por qué? Porque por desgracia nunca se puso una placa en ese monumento,
y en el archivo parroquial el libro de defunciones que corresponde a ese periodo también está perdido, y obviamente el archivo municipal pues no tenemos nada. ¿Qué nos lleva a reflexionar todo esto? Pérdidas de guerra. ¿Por qué se ensañó con la población? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Fueron muchos muertos. De lo que tenemos documentado, porque sí se han hecho investigaciones no solamente a nivel novela, como en el caso de Altamirano o de Lamberto Popoca, sino hay investigaciones más serias sobre el bandolerismo en Morelos. Tenemos al doctor Barreto, por ejemplo. Nos hace pensar que efectivamente la plaza, lo que es Tepoztlán, en ese momento se encontraba desprotegida, y que la gente que cayó probablemente haya sido gente mayor, gente que se había quedado aquí, campesinos trabajando en sus tierras, gente que estaba siguiendo su vida, tratando de seguir su vida, porque los jóvenes, y aún desde edades muy tempranas, formaban parte ya de estos batallones, estaban ya en la guerra, ¿sí? Entonces, la plaza estaba sola y fue una matanza. Lo que les digo nos lleva a reflexionar. Uno, que tenemos que tener mucho cuidado, aún hoy en día, con nuestra gente joven. Si estas bandas se formaron, fue porque en un momento dado quedaron armadas, con buenos caballos y sin trabajo. Las haciendas que los empleaban, los empleos que podían conseguir en aquel entonces, no lo sabía, porque había un estado de guerra y de inestabilidad, y los jóvenes de aquel entonces tenían que ver en qué se ocupaban, y teniendo los elementos, pues entraron a la guerra, y muchos también se sumaron a las bandas, a estas bandas de delincuentes que a final de cuentas trabajaban para el gobierno liberal. También había algunas conservadoras por ahí, tenemos entendido, y de eso se hacían de dinero, ¿sí? Entonces, no hay nada peor que una juventud sin ocupación y bien armada. Que esto nos sirva de reflexión, porque hoy en día también vivimos momentos muy difíciles, y como siempre les digo, parece que la historia se repite, ¿sí? Por mi parte los dejo para que entremos ya en el tema y podamos seguir adelante con nuestra plática de los plateados. Gracias. Por lo tanto, nosotros nos dirigimos a Xochimancas y vamos a ver qué es lo que queda de esa hacienda. Les agradecemos y les pedimos que compartan y se sumen. Muchas gracias. Nos encontramos en Ticumán, en la hacienda que fue de Xochimancas, guarida de los plateados, los bandoleros, bandidos del siglo XIX. Ahora se encuentra en ruinas, es lo poco que queda. Está totalmente en abandono, todo desquebrajada. Esta es la fachada. Según relata Ignacio Manuel Altamirano en El Zarco, era la guarida de los plateados. Esta en su momento, cuando llegaron en el siglo XIX los bandoleros a ocuparla como refugio, ya se encontraba abandonada. Esta parte es la parte contigua a la edificación de lo que fue la hacienda de Xochimancas. Son terrenos muy fértiles donde corre mucha agua y se ocupan para sembrar caña de azúcar. En la actualidad, pues seguramente está en posesión de los ejidatarios del lugar. Nos encontramos caminando por la parte lateral de la fachada y vamos hacia el fondo, donde se encuentra la parte de la capilla. Al fondo se alcanza a ver un paredón con una ventana en un camino muy fértil. Si vemos a la distancia, el lugar está muy abandonado. Aquí sucedieron hechos terribles durante la etapa del siglo XIX, 1860, 61, 62. Fueron los chinacos que en las guerras de reforma se adhirieron
a los liberales y lucharon por la causa de la República. Estos bandoleros, cuando al triunfo de la República, en la última batalla en Calpulalpan, los conservadores son derrotados al mando del general Jesús González Ortega, ¿sí? Son derrotados los conservadores, entre los cuales se encontraba Leonardo Márquez, Tomás Mejía, un gran combatiente, pues conservador, ¿sí? Un hombre muy leal, muy honesto. Él había combatido precisamente en 1847 defendiendo el castillo de Chapultepec. Esta parte enruinada, Ignacio Manuel Altamirano narra en su novela El Zarco las atrocidades que cometían estos terribles bandoleros. Capturaban a la gente, la tenían hacinada en espacios lúgubres a donde los atormentaban y mandaban recado a sus familiares para que fueran depositando dinero, les fueran entregando dinero a cambio de la vida de ellos. Las mujeres no eran excepción, también las mujeres eran secuestradas, eran utilizadas, eran violadas, vejadas y vivían en una situación muy lastimera. Las mujeres, al contrario que los hombres, caso de los hombres, eran mercancía, pasaban de una mano a otra de estos maleantes e iban incrementando el costo, el valor de la vida de ellos. Si valían una cantidad, el siguiente que la adquiría ya la adquiría al doble de precio. Por el contrario, las mujercitas eran utilizadas de las formas más espeluznantes por una turba de hombres hambrientos y deseosos, y quien la poseía posteriormente la comercializaba con otro de estos bandoleros a un precio menor, y así va pasando la mujer de mano en mano, siendo abusada, siendo violentada y abandonada ya cuando la mujer se encontraba enferma y ya con muy pocas oportunidades de vida. Este es un pasaje que se encuentra en esta forma. Es de entender los relatos que hace Ignacio Manuel Altamirano cuando nos dice que en los cuartos a donde estaban hacinados los capturados eran espacios pequeños que solamente tenían una pequeña ventana, y por lo que estamos viendo, aquí están todavía los muros que contienen y están plasmados todas estas historias, ahora sostenidos por los raíces de estos árboles de amate. Estoy entrando en una de estas habitaciones, todavía se encuentran los frontales a donde se colocaban los morillos para sostener los techos. Estos eran los espacios a donde los tenía capturados. Si vemos, no cuentan con ventanas. Los arcos están tapiados para que no se vengan abajo, ¿sí? Y las raíces de los amates penden de una forma impresionante en este lugar. Aquí está. Aquí se encuentra. Sí. Es un lugar que por sí mismo debería ser cuidado, ¿sí? Aún a pesar de las historias terribles que se tejieron aquí. Pero si vemos esta entrada, el amate la abraza como un abrazo eterno. En este muro seguramente el peso del amate que estaba arriba, pues estaba por colapsarlo y lo cortaron. Pero quedaron las raíces deteniendo el muro, abrazados en un abrazo final. Cuando esto ya totalmente pierda fuerza, seguramente el muro se va a venir abajo, pero aún se conserva. Y la escena, aunque terrible, es muy bella. Esta es la famosa capilla de la hacienda de Xochimancas.
Si vemos las excavaciones que ha venido a hacer la gente con la esperanza de encontrar el tesoro de los plateados, pues la verdad ha venido a afectar mayormente lo que queda de esta capilla. Si vemos, está por venirse abajo. Al fondo pues debió haber estado el altar. Aquí cuenta Ignacio Manuel Altamirano que Salomé Plasencia tenía sus habitaciones. Aquí convivió con Manolita cuando se la trajo de Yautepec, ella esperanzada en tener una vida confortable, llena de riquezas, se entregó al bandolero. Cuando vio que todo eso no funcionaba, se sintió avergonzada y decepcionada, ¿sí? Pero pues ya estaba metida en este embrollo y ya no podía salir. Hasta que Salomé pues fue seguido por Rafael Sánchez Chagoyán de Mapastlán, ahora Villa de Ayala. Este fue el lugar funesto, terrible. Esta es una parte frontal ya derruida, seguramente no hace mucho. El paso del tiempo, la vegetación, el descuido, el abandono ha hecho su trabajo. Y así irá sucediendo con todo lo demás. Seguramente se vendrá abajo y pues no creo que en mucho tiempo. Ojalá las autoridades de cultura, antropología, que lo dudo, hagan lo correspondiente para que no se pierda parte de este legado, duro, difícil, cruel, pero al final de cuentas parte de la historia tanto de nuestro estado como de nuestro país. Este es un testimonio más. Aquí estuvo Salomé Plasencia con su famosa banda de plateados. Si estos muros pudieran hablar, ¿qué no nos contaría? Desde la entrada de los jesuitas por aquí, seguido de su expulsión, los diferentes dueños y llegar al abandono completo. Solamente quiero hacer notar que de Salomé no tenemos una fecha exacta de cuándo falleció. Todavía se tiene noticias de él en 1865. Quedó herido, sí es cierto. Salió, digamos, de circulación, es cierto. No volvió a tener la fuerza que tenía en un principio también. Pero los tiempos fueron cambiando, el gobierno liberal se fue consolidando y el país de cierta manera se fue tranquilizando. Entonces, en el 65, aunque teníamos una invasión, las cosas cambiaron y Salomé se perdió. No hay una tumba, no hay un dato certero, solo sabemos que por aquí pasó.